Bueno, muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra presentación. Muchas gracias por estar aquí presentes. Yo soy Fernando Serrano, soy profesor del Departamento de Lenguas y Cultura, coordino la Maestría de Construcción de Paz y esta es una actividad que hacemos entre la Maestría de Construcción de Paz y la Maestría de Género. De paso, pues agradecerle a la Maestría de Género por su apoyo para esta actividad. Fue a través de la Maestría de Género y en particular de Leandro García que estuvimos en contacto con la profesora Silke, entonces pues extender nuestro agradecimiento a los colegas allí, en particular a Leandro, que está en este momento en Holanda, si no estoy mal, estudiando con la profesora Silke, pero fue él quien tuvo la idea de que tuviéramos esta actividad. Vamos a presentar el libro que hemos traducido a español, el título Género, Sexualidad y Justicia Social, deconstruyendo los discursos dominantes de desarrollo y política pública. De hecho, en el original no es, la palabra que se usa en inglés es como unpacking, como desempacando, y creo que esa idea es muy interesante precisamente porque a veces estos temas aparecen como un paquete cerrado de cosas y es bueno que nos demos el tiempo para desempacar las cosas que están allí. Y este es un libro que hace exactamente eso, nos ayuda de cierta manera a desempacar una serie de temas que aparecen en las experiencias de muchas personas, de muchos países, como un conjunto cruzado de asuntos complejos, políticas públicas, desarrollo, conflicto, temas de género y sexualidad, orientación sexual, diversidad sexual, etcétera. Este es un libro que se publicó en el 2024, fue publicado por Routledge en una serie que de por sí es muy interesante, que es una serie de textos sobre género, sexualidad y estudios de desarrollo. Ese es como el contexto en donde esa discusión se da, que quiere explorar un poco también cómo los temas de género y sexualidad llegan a la escena internacional, por ejemplo, a través de asuntos como de desarrollo, cooperación al desarrollo, pero también explora no solamente lo que sucede teóricamente, sino lo que sucede en la práctica. El día de hoy entonces contamos con la presencia de una de las editoras, la profesora Silke Human. Ella es socióloga, profesora asistente del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de La Haya en Holanda. Tiene un doctorado y una maestría de la Universidad de Ámsterdam y lo que sería el equivalente como nuestro pregrado, ¿cierto? Licenciatura, Una sí. licenciatura, Ujú. sí, de la Universidad Central Americana en Managua, Nicaragua. Sus intereses de investigación y de enseñanza tienen que ver con temas de género, políticas sexuales, justicia social, análisis del discurso y movimientos sociales. De hecho, está aquí precisamente en Colombia como parte de un proyecto de investigación que de pronto, si el tiempo nos da, podemos hablar de él, en donde contamos hoy precisamente también con presencia de algunas de sus coinvestigadoras. Entonces, parte de ese ejercicio puede ser uno de nuestros temas de conversación el día de hoy, de cómo trabajar allí, cómo trabajar en estos espacios donde se cruzan diferentes temas. Este es un libro que recoge en buena medida el trabajo de estudiantes doctorales y de lo que podríamos considerar como una nueva generación, nueva entre comillas, porque pues muchas de esas personas que están en este libro tienen una gran experiencia de trabajo en estos temas, pero es un libro sobre todo que como yo lo leo, es una invitación a que reconozcamos toda la riqueza y variedad de trabajo que hacen quienes entran a programas de formación doctoral o de maestría y que en buena medida muchos de esos trabajos con frecuencia nos pasa en esta universidad, pasa en muchas universidades, son trabajos que se pierden, no se publican, quedan en las bibliotecas y la experiencia que hemos tenido muchas personas es que en estos trabajos de maestría, doctorado, es donde aparecen los temas más interesantes, las innovaciones en el conocimiento, cruces creativos que con frecuencia, pues desafortunadamente, no se dan a conocer, mucho menos si tenemos en cuenta los temas de idiomas, publicaciones, una serie de cosas que hace que ese conocimiento realmente se invisibilice. Y este libro es un reconocimiento de ese trabajo, pero además nos da la posibilidad de conocer qué otras cosas empiezan a emerger, por ejemplo, en el caso del Instituto de Estudios Sociales. En ese sentido, quisimos que la presentación del libro aquí también recogiera ese espíritu y hemos invitado a tres personas que son estudiantes de maestría o una estudiante, ya no estudiante, recién sustentada estudiante doctoral de programas de la universidad para que precisamente, como en cierta medida una nueva generación que está abriendo campo en estos temas, hagan la lectura también de este libro, que es un libro que abre estos temas. Tenemos entonces a tres personas: Diana Ordóñez, que es profesora de cátedra de la Facultad de Ciencias Sociales. Diana es candidata a doctorado del Centro Interdisciplinario de Estudios del Desarrollo, CIDER, sustentó va a sustentar en unos días, va a sustentar en unos días. Y Diana tiene su tema de investigación principal son los museos comunitarios
como lentes analíticos para estudiar el rol de las iniciativas de memoria comunitaria, especialmente las impulsadas por mujeres. Y desde allí analiza su rol en la construcción de paz. Diana ha sido, por ejemplo, profesora en la maestría de construcción de paz. Hemos tenido el gusto de tenerla a ella y creo que es como precisamente esa idea de cómo los procesos de formación doctoral, por ejemplo, contribuyen ya a la formación, en este caso de maestría o estudiantes de pregrado en la universidad. Tenemos a María Clara Sea. María Clara es investigadora en Elementa DH, es antropóloga de la Universidad de Antioquia y candidata a magíster en la maestría de construcción de paz de esta universidad. María Clara ha estudiado cómo se describen y exponen ciertos cuerpos, sus deseos y sus prácticas sexuales, en particular de trabajadoras sexuales trans, en plataformas webcam en línea. Y en este momento también está desarrollando un trabajo muy interesante en temas de uso del audiovisual para construcción de paz. Y tenemos a David Rodríguez. David es politólogo de la Universidad del Rosario, estudiante de la maestría de construcción de paz también, aquí de la universidad, y en este momento sus intereses de investigación están en la construcción de paz y la población transgénero en Colombia, un tema pues al que trabajos como el de David y otros estudiantes que tenemos de hecho otra estudiante de la maestría de paz que también está trabajando en ese cruce entre construcción de paz y poblaciones trans en Colombia, que son de esos temas súper emergentes, pero que abren campos de análisis muy interesantes y pues David está contribuyendo a eso. La idea entonces de la conversación es que Silke inicialmente nos va a presentar el libro, va a dar un panorama del tema, hará un primer comentario, luego entonces María Clara va a hacer un primer comentario de su lectura del texto, dejamos si es del caso un espacio para que pueda haber una reacción, bien sea de Silke o de ustedes a esa primera parte, y luego tenemos los dos comentarios que seguirían, para que tengamos también la posibilidad de hacer esto un poco más dialogado y más conversado. ¿Listo? ¿Les parece? Entonces, sin más preámbulo, Silke, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Un gusto tenerte en la universidad. Sé que ya tienes una historia larga de colaboración con la universidad, entonces esta no es la primera vez, sino una de muchas. Así es que sigue entonces. Muchas gracias. Realmente yo también estoy muy agradecida por tener este espacio. Bueno, y sobre todo que se hayan tomado tanto tiempo también de leer el libro, de escribir comentarios. Y bueno, y sí, estoy muy, muy contenta de estar aquí. Ya José Fernando, bueno, esta parte del contexto del libro la contó un poco José Fernando. Realmente la idea era darle visibilidad a los trabajos que hacen nuestros estudiantes de posgrado, tanto de maestría como de doctorado. Y porque digamos, bueno, somos un instituto que tiene un programa en estudios del desarrollo pero tenemos también un enfoque muy crítico de toda la historia del desarrollo. Y los estudiantes y las estudiantes vienen ya con mucha experiencia muchas veces. Ya son personas que vienen con experiencia de trabajo y traen realmente, hacen una contribución muy valiosa. Y esos trabajos no se publican. Entonces, cuando estábamos negociando una serie con Routledge sobre eso, sobre género, sexualidad y estudios del desarrollo, pues se nos ocurrió hacer un libro con las contribuciones de las personas egresadas de nuestro instituto. Y tenemos, como ven, como autoras y autores de muchos países y continentes. Um, y, um, y la idea era, pues, no solamente darle visibilidad al trabajo estudiantil, sino también que nuestra población estudiantil es justamente como del sur global y trae otra mirada, ¿verdad? Entonces, porque muchas veces son los países del norte que estudian los países del sur, y con representaciones muchas veces muy, muy problemáticas. Eso es justamente como el enfoque o el tema del libro. Y con esto nos vamos a ¿esto? ¿No es? No. La premisa del libro. A ver, mis PowerPoints son siempre fatales, así que pues no les hagan caso, a mí me sirven un poco para no perder el hilo. Em, la premisa del libro es un poco que las intervenciones al desarrollo vienen con premisas muy, muy problemáticas, que están marcadas obviamente del pensamiento moderno, del pensamiento occidental, ¿verdad? Del liberal también, que viene, que como presume la superioridad bueno, los países occidentales sobre los otros, los países occidentales como modelo, y viene con un pensamiento binario que es muy problemático, ¿no? El norte, el sur, el desarrollado, subdesarrollado, progreso, atraso.
y en el campo del género y de la sexualidad, con otros binarios muy problemáticos como, bueno, victimario, víctima, sí, o agencia de victimización, también como progreso, atraso, etcétera. Entonces, y esos binarios, oh, perdón, mm, no, disculpe, realmente eso me lo está, no, me está, no sé, me, no me está haciendo caso la cosa. Aquí, sí. Y lo otro es que muchas veces los temas de género y de sexualidad se abordan realmente desde el liberalismo, ¿no? Desde la individualidad, los derechos individuales, el derecho a la expresión, el derecho, bueno, ahora al matrimonio gay, etcétera, etcétera, pero, pero no realmente desde una perspectiva de justicia social que visibilice cómo construcciones de género y de sexualidad, digamos, están entrelazados con estructuras digamos, de desigualdad, sí, con factores estructurales, digamos, de desigualdad y poder. Entonces, entonces, realmente un abordaje crítico, digamos, con estos temas pasa por, primeramente, cuestionar esas perspectivas o enfoques con los que estamos trabajando los temas de género y sexualidad, pero también pasa por cuestionar realmente las relaciones norte-sur y las relaciones que están determinando como la producción de conocimiento, ¿no? Y en ese sentido el libro era una intervención también como de visibilizar los trabajos o las perspectivas de personas que vienen como del sur global, entre comillas, ¿verdad? Sobre las problemáticas en sus propios países, pero también sobre los países del norte, ¿verdad? A ver. Bueno, y entonces solo les voy a presentar brevemente la estructura. Después podemos de repente volver a ciertos capítulos y eso, pero lo voy a mantener breve porque, digamos, hay también comentarios al libro, entonces no quiero que sea muy largo y repetitivo, ¿no? A ver, el libro está dividido como en tres partes, ¿no? La primera parte realmente son diferentes estudios de caso que visibilizan cómo, digamos, a ver, perdón. Exactamente, o sea, que visibilizan la diversidad de género y la diversidad sexual y visibilizan cómo esas concepciones con las que vienen las intervenciones del desarrollo no hacen justicia, digamos, a esa diversidad. Este, y bueno, en esa parte tenemos tres capítulos. Una es sobre mujeres encarceladas, ¿no? Y sus relaciones íntimas y sus relaciones familiares, ¿no? Visibilizando cómo las mujeres encarceladas no solamente viven el estigma como del crimen, sino también el estigma de realmente violentar las normas de género, porque es como inconcebible que una mujer, ¿verdad? Además, digamos, incurra en un crimen o una acción violenta, ¿no? Entonces, como la cárcel como un espacio masculino, que para mujeres navegar ese espacio es muy, muy diferente a los hombres. El siguiente capítulo es sobre mujeres colombianas y militares estadounidenses en Melgar, que también como aborda un poquito o cuestiona las nociones de género que predominan muchas veces los estudios de conflicto y paz, donde la mujer siempre es como puesta como víctima y los hombres como victimarios, ¿no? Y ella muestra cómo esas relaciones son de relaciones desiguales, son relaciones de poder, pero también son más complejas que eso, son más que eso, no es simplemente una mujer víctima. Y finalmente, el embarazo en la adolescencia, que muchas veces se aborda como un tema, bueno, que hay que, digamos, evitar a toda costa, y que muchas veces se patologiza, se pone como problema social, problema de salud, etcétera. Y todo enfoque está en la prevención. Y bueno, no está mal el enfoque de la prevención, ¿no? Pero al reproducir discursos tan negativos sobre el embarazo en la adolescencia, también estamos incrementando el estigma que viven las mujeres que ya están embarazadas, que ya son madres jóvenes, ¿verdad? Entonces, es un llamado a también ampliar esas políticas
y también pensar más en intervenciones que pueden apoyar a madres jóvenes en vez de estigmatizarlas o simplemente ponerlas como víctimas. ¿Mm? A ver, la segunda parte del libro sí ya como aborda más directamente diferentes tipos de intervenciones al desarrollo, realmente desde la cooperación al desarrollo. Y como decía, incluyendo aquellas, ¿verdad?, que se hacen con las mejores intenciones, con la intención de promover los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de la población diversa. Entonces, bueno, aquí está realmente la mayoría de los capítulos. No voy a entrar en todos, ¿ah? Solamente voy a, por ejemplo, justo estaba hablando con el profesor José Fernando sobre el capítulo 9, la promoción de los derechos LGBTI a través del desarrollo, ¿no? De la cooperación al desarrollo, que es muy problemática. Primeramente porque las siglas LGBT realmente muchas veces no se relacionan con los contextos de los países del todo. Sobre todo en Asia hay una diversidad de género y sexual amplia, o sea, y tienen sus propios términos, ¿verdad? Entonces muchas veces no se percibe como algo propio, se percibe como algo que viene de afuera, ¿no? En segundo lugar, la política de promoción de los derechos sexuales muchas veces viene con una idea muy específica de qué significa liberarse, de qué significa estar emancipado, y hay un enfoque muy grande en la visibilidad. Y esa visibilidad realmente crea un choque cultural tremendo, ¿verdad? Entonces, sin hacer ningún realmente trabajo previo, insisten en como la marcha del orgullo y toda la visibilidad. Y eso en Bangladesh llevó y en muchos otros países ha llevado realmente a una reacción violenta de asesinato de líderes LGBT. Entonces, y cuando pasó eso, la cooperación se retiró y se fue y los dejó ahí, pues. ¿Ver? Y eso se ha repetido en muchos países y ya ven que en muchos países existe la idea de que los derechos sexuales son algo externo, pues que son algo impuesto, ¿no? Y a veces tienen razón, porque a veces incluso en Uganda se imponía a través de condicionamientos de ayuda al desarrollo, ¿no? Entonces, pues bueno, me voy a limitar a esto porque no quiero tomar todo el espacio. Finalmente, la tercera parte realmente trata de poblaciones migrantes en el norte global. Y tiene tres capítulos. Uno sobre eh, musulmanes holandeses realmente en Holanda, que son ya de la tercera generación, ellos nacieron ahí, se sienten holandeses, sin embargo, viven en un contexto o en un país que constantemente construye su identidad nacional en exclusión, digamos ahí. O sea, ellos no son parte del discurso de lo que es ser holandés, ¿no? Entonces, viven toda la vida tratando de pertenecer a un espacio um, que los excluye, pues. Y los excluye realmente por definición, porque la identidad holandesa es racializada, o sea, implícitamente está la idea de que si no sos blanco, pues no sos holandés, o sea, no es el imaginario del holandés, ¿verdad? Y bueno, es un capítulo súper interesante. El segundo capítulo creo que también lo vamos a abordar más con los comentarios, entonces no voy a entrar ahorita. Y el tercero bueno, es el único que yo, bueno, coescribí con la compañera, que es sobre, bueno, un tema muy parecido realmente al que estamos estudiando aquí, que es la migración y mujeres migrantes en la industria del sexo, ¿no? Y lo que hacemos en ese capítulo es un análisis muy crítico de las políticas antitrata, ¿no? Que bueno, en el discurso antitrata realmente todo el mundo es víctima de trata, pero ya a la hora de querer ser reconocida como víctima de trata, realmente de repente los requerimientos son imposibles y muchas veces requieren que la mujer denuncie, exponga a peligros a ellas mismas y a sus familias, porque muchas veces cuando es víctima de trata, las personas conocen su familia en Nigeria, ¿no? O sea, y pueden atacar a la familia allá, ¿verdad? Y entonces realmente, además que las mujeres en la industria del sexo
viven como entre el binario de o son víctimas de trata o son inmigrantes ilegales, y con eso son casi que criminales, ¿no? Entonces viven y en ese sentido tienen más bien un afecto adverso, ¿no? Que incrementa su vulnerabilidad. Ya, y bueno, y con esto realmente quiero concluir. Em, sí, sí, yo creo que esto me lo puedo saltar, la verdad. Lo que quiero decir es que realmente sí, em, un llamado, digamos, em, a una mirada crítica de esas construcciones binarias que parecen inocentes, pero que son jerárquicas siempre, ¿no? En los binarios y que muchas veces llevan a intervenciones que no solamente no ayudan, sino que hacen más daño, ¿no? Bueno, y que la idea del libro o la intención del libro es realmente como dar un primer paso de invertir esa mirada hacer una contribución a la justicia epistémica, digamos, y social en este campo. Sí, muchas gracias. Listo. Bueno, para el comentario lo que yo lo tengo aquí. Lo que yo preparé fueron como 4 grandes hilos conductores que se pueden encontrar en el texto independiente de los capítulos. Empezar pues primero mencionando que siento que el libro hace un ejercicio muy meticuloso como de hablarnos sobre las estructuras de poder y desigualdad que están constantemente entrelazándose con categorías que pues todos y todas conocemos como raza, clase, género, geopolítica, pero como mencionaba ahorita José Fernando, pues la idea es desempacarlas de ahí, porque se han vuelto también abstracciones, se han vuelto también paquetes homogenizantes, universalistas. Entonces, un poco como el ejercicio que hace el libro es mostrar, desempacarlos y mostrar cómo las personas en su cotidianidad, digamos, en el día a día, lo que hacen es encarnar, negociar, sentarse a enfrentar justamente estos sistemas de dominación que están en constante interacción. Entonces, no es solo un libro, digamos, que nos habla o que dialoga muy bellamente con la teoría de la interseccionalidad, sino que la practica, y la practica con mucha coherencia, entrelazando de nuevo estas categorías para exponer cómo las opresiones que conocemos son co-constitutivas y que además varían según los contextos sociohistóricos y culturales en donde se exponen. Eh, También, pues el primer hilo conductor fue esta idea o esta insistencia más bien ética y metodológica de no reducir la complejidad. Y aunque parece una obviedad en las ciencias sociales, es un ejercicio muy difícil de lograr, porque además siempre operamos analíticamente desde abstracciones y nos cuesta mucho operacionar los conceptos. Entonces, es un libro que prioriza los matices, las particularidades, que prioriza también la agencia de los actores sociales con los que pues está constantemente interlocutando para poder mostrarnos estas negociaciones frente a los sistemas de dominación. Eh, el texto también me pareció muy curioso y creo que tiene que ver con que vienen como de una escuela de pensamiento parecida. Retoma unas teorías del poder de Foucault, la teoría de la jerarquización del sexo de Hale Rubin, eh, y es como que algo que está en constante conversación en los capítulos. Y lo interesante de esto es que lo usan para mostrarnos de que el poder no es algo como monolítico, sino justamente una red de relaciones que se van tejiendo constantemente dentro de estas disciplinas biopolíticas y pues de encuerpar. Entonces, por ejemplo, nos habla sobre las campañas de salud, nos habla también de cuáles son esos ejercicios de control a través de pues, la cooperación internacional y de las ideas de desarrollo, pero las pone también en un contexto de las jerarquías coloniales, en un contexto donde nos recuerda constantemente el peso que también tiene la raza, la clase, por ejemplo, para mediar el acceso a la salud. Entonces, es un llamado muy interesante en que muchas veces como que nos toca elegir una de las luchas que queremos. Entonces, elegimos el género, elegimos la clase o elegimos la raza y muchas veces se nos olvida de que en la cotidianidad pues ellas están operacionándose constantemente. Eh, y nos muestra que estas teorías sobre la agencia, sobre el poder que contienen los sujetos, no existe en el vacío, sino que realmente son estructuras que buscan como normalizar los cuerpos y la gente se resiste frente a eso. El segundo aporte que quiero resaltar es esta idea de desmantelar los sistemas de diferenciación, que me pareció pues muy interesante.
nos habla justamente y nos recuerda cómo los cuerpos disidentes han sido históricamente construidos como cuerpos inadecuados, desviados, enfermos, antinaturales, y que ahí hay una jerarquización, efectivamente, de una jerarquización sexual, pero que también se nutre de otras jerarquizaciones preexistentes, jerarquizaciones de la raza, jerarquizaciones de la etnia, de la nacionalidad, de la edad, que también es una que pocas veces hablamos. Entonces, cuando estos ejes de diferenciación justamente se interseccionan entre ellos, operan no solo a un nivel individual, sino operan también a nivel institucional y operan también a nivel simbólico. Y eso es, se puede aprender y se puede analizar. Eh, También que las causas estructurales de la inequidad, y aquí empezamos como a entrarnos un poquito más a cómo esto aporta a la justicia social, eh, ha sido, digamos, clave la patologización de ciertas sexualidades, porque justamente a través de la exclusión de ciertos cuerpos, de ciertas vidas, la subordinación de ciertas prácticas es donde pues se ha generado también otras dinámicas de poder. Y para poder desmantelar justamente estas jerarquías de diferenciación, eh, esta clave en tanto se genera marginalización, es decir, la diferencia genera las capas que nos permiten marginalizar a los otros y a las otras. El tercer elemento que quiero rescatar y que sé que Diana ahorita lo va a ahondar más es el énfasis que tiene el texto en la agencia como un acto político. Y nos contaba Silke ahorita que ha sido muy clave criticar esta idea de los sujetos pasivos, de las víctimas pasivas, y en cambio la propuesta es mostrar cómo las comunidades resisten, las comunidades negocian y reinterpretan sus cotidianidades y los sistemas de opresión en los que se ven, digamos, involucrados, involucradas. Entonces está este capítulo, el 5, de los jóvenes neerlandeses musulmanes, que es el que nos contaba, que ya son como tercera generación, y que no se puede entender su nacionalidad desde una lectura binaria de lo occidental y lo oriental. En cambio, pues necesitamos justamente cuestionar las nuevas maneras de pertenencia, las nuevas maneras de ciudadanía, pues que tienen construidos estos sujetos en sus contextos. Y también está el caso del capítulo 12, que también es que nos lo contaba, sobre la crítica a digamos, a las categorías de trata de personas, de víctima de trata de personas. Y lo que ella nos habla ahí es como la crítica a categorías tan rígidas y nos hace empezar a abrir como unas preguntas que a mí me parecieron muy profundas sobre qué sujetos y qué vidas son dignas de protección y qué vidas no. En ese sentido, cuando creamos estas víctimas inocentes, estamos excluyendo también a mujeres que eligen ser trabajadoras sexuales y que como consecuencia de esto, en ciertos contextos, no son reconocidas como sujetas de derecho y mucho menos como sujetas de protección. Entonces, ahí genera esa, pues, como esa contradicción. Y el último elemento que destacar, perdón, es la importancia que tienen los discursos y la teoría interpretativa en este tipo de estudios. Como que muchas veces entendemos sí que los discursos tienen poder, que modelan el mundo, pero no, a veces entendemos la transferencia que tiene lo simbólico a lo material. Y este libro, digamos que es muy riguroso en ese sentido, demostrar cómo las agendas políticas y los discursos de desarrollo pues tienen consecuencias en la vida de las personas. Es un enfoque que nos permite entender cómo las narrativas están en constante articulación, cómo se disputan, cómo se resignifican y cómo podemos justamente honrar los contextos sociohistóricos y políticos en donde ese poder está imbuido y en constante negociación. Para cerrar, como que quiero volver otra vez como al texto en sí mismo. Y quiero decirles, para también provocar su lectura, que no es solo un texto académico, es un llamado a decolonizar las prácticas políticas alrededor del desarrollo. Es un libro que nos invita también a cuestionar las narrativas dominantes que, digamos, bajo el discurso de lo universal sobre las desigualdades históricas, justamente silencian experiencias situadas. Es un llamado a la posicionalidad, es un llamado a encuerpar, a reconocer desde dónde hablamos, es un llamado a mirar las epistemologías que sostenemos y que nos hace cuestionar qué estamos
digamos, reproduciendo a través de nuestros marcos analíticos. Más allá de exponer las formas en las que el poder disciplina, que el texto lo hace en todos los capítulos, el libro nos insiste en que la agencia de los sujetos y las posibilidades de imaginar otros mundos están allí y hay que acercarnos a ellas. Al analizar críticamente el desarrollo, el texto nos recuerda que la justicia social no se reduce solo a la inclusión de sistemas preexistentes, sino que nos exige también transformarlos. Entonces, pues, muchas gracias, Silke, por este ejercicio, por traer estas preguntas acá. Yo quería terminar con una que yo tengo, pero también la idea es escucharles a todos y a todas, y es justamente el concepto de justicia social. Es un concepto que yo personalmente lo anclaba más como a una escuela norteamericana, y que acá en Colombia, digamos que sí se ha posicionado bastante sobre esta idea como de la garantía de los derechos, pero también, de nuevo, a un nivel mucho más individual y pues si se quiere también liberal. Y en cambio, ahorita estamos, gracias a los acuerdos de paz, como en un otro tipo de justicia, que es la justicia transicional. Y cómo podemos poner a dialogar a la justicia transicional con la justicia social, o incluso si se quiere, a la reparación, como que cada vez hemos ido expandiendo más de estos conceptos y cómo esto nos puede servir también desde Colombia para analizar como todas las cosas que el libro nos dona. Bueno, quisiera responder a esa primera inquietud y luego le damos la oportunidad a los dos comentarios que siguen. Súper, sí. ¿Quieres Bueno, conocer? primeramente agradecerte por este comentario realmente espectacular y, o sea, me siento muy honrada de la profundidad de la reflexión del abordaje tuyo. Sí, o sea, para mí el concepto de justicia social realmente es entender, realmente es como una justicia interseccional que realmente de todos los aspectos, ¿no? O sea, y bueno, la pregunta de cómo relacionar con la justicia transicional, bueno, es una pregunta muy amplia, pero lo que se me ocurre primeramente es que evidentemente, digamos, bueno, justicia transicional significa que hubo conflicto, ¿no? Y muchas veces los conflictos realmente se generaron originalmente por una gran desigualdad económica, social, ¿no? Por todas esas discriminaciones. Y yo creo que una justicia transicional tiene que realmente abordar esas desigualdades estructurales para realmente llevar justicia, ¿verdad? Y eso va más allá de indemnizar víctimas, ¿no? Ahora, las otras paralelas que veo con el libro es, pues, realmente que también en la justicia transicional trabajamos con esas categorías, ¿no? De quién cuenta como víctima y quién no, ¿no? Y quién merece protección. Y en esos binarios sos victimario, sos víctima, pues hay tanta gente que cae en medio, porque fue víctima y después también un victimario, ¿no? Que participó del conflicto, pero finalmente lo secuestraron, o sea que todas esas ambivalencias y las categorías no permiten y excluyen pues a mucha gente al final, tanto de la indemnización como de la protección. Bueno, eso sería un primer comentario. Gracias. Recuerden que la idea es que vamos como recogiendo preguntas, así es que si las tienen ya pueden irlas como escribiendo o algo y las hacemos después de los dos comentarios de Diana y de David. Bueno, yo de nuevo resalto que uno de los compromisos más interesantes del libro es poner en tensión categorías como la agencia, como la construcción del otro y sobre todo no solamente poner en tensión esas categorías a través de la desestabilización de la dicotomía. Es como entrarle a los dos conceptos y a la relación que hay entre los dos conceptos, que suelen ser reduccionistas, pero además uno de los grandes logros es cómo se problematiza el rol del desarrollo en esa construcción de la dicotomía y cómo se puede desestabilizar a través de la misma problematización del desarrollo. Derivado de eso, el volumen entonces aborda cómo hay unos ideales de Occidente, un deber ser, y cómo ese deber ser, incluso, digamos, que influye en la construcción de la categoría, termina imponiéndose como política pública y no raramente de forma violenta, ¿no? No es solamente simbólicamente, sino realmente a través del ejercicio de la violencia, incluso armada. En este contexto, entonces, me parece que uno de los mayores logros de la compilación es una profunda reflexión sobre la consecuencia que tiene esa implantación de políticas
cómo esta construcción de binarios, legal, ilegal, elección, coerción, víctima, agente, digamos, termina dividiendo el mundo y termina categorizando el mundo, pero además profundizando a través de la implantación de política pública, profundizando lo que se supone que debería haber resuelto, lo que se propuso originalmente en resolver. Entonces mis comentarios, lo decía María Clara, están relacionados con uno de estos conceptos, con uno de estos binarios, y es la agencia. En la lectura de todo el libro a mí me parecía que es un eje que se articula bellamente, pero se articula además de una forma muy particular, y es las diversidades de la agencia, cómo se da la agencia en entornos de precariedad y cuáles son las limitantes y qué pasa con la agencia cuando hay escenarios de altísima hostilidad, no solamente en términos de conflicto, sino en términos de la política, digamos, impuesta desde arriba. Entonces yo tengo comentarios en dos, como agrupados en dos sentidos. Por un lado, una cosa a lo que le puse la agencia como negociación y agencia como transacciones, que se deriva de esa pregunta de cuáles son los límites de la agencia y cómo se da la agencia en situaciones de precariedad. Para ello, entonces, tomé una definición de Natalia Lozano, sobre el capítulo de las relaciones románticas que tienen mujeres colombianas con militares estadounidenses, y ella se apoya también en una definición de Mats Yutas que voy a leer. Dice, la agencia no es algo que posees o no, en la doble comprensión de elección versus coerción, sino más bien es algo que mantienes en relación con un campo social habitado por otros actores. Entonces a mí ese asunto de mantener en relación, eso significa una cosa fluida, en constante construcción. En este sentido, la agencia representa una gama de posibilidades realizables que están informadas por la posición social de los sujetos y conformadas, tal vez ahí era un problema en la traducción, más bien construidas por el contexto específico en el que tienen lugar las interacciones. El autor Uyutas parafrasea a Marx y dice, las mujeres construyen sus propias vidas e historias de vida, pero lo hacen en condiciones que ellas no eligieron. Entonces ahí está evidente cómo, a pesar de que hay un ejercicio de elección, hay un ejercicio de elección limitada que se da en constante interacción. Entonces yo recordaba otra literatura sobre agencia que se refiere a al planteamiento relacional, ¿cierto? Por un lado, entonces, esta perspectiva reconoce los múltiples matices entre la elección y la limitación que enfrentan las personas, que enfrentan las mujeres, de decidir, de actuar, y me parece que toda digamos, ese eje, como lo dice María Clara, transversaliza el texto y le permite a las autoras producir evidencia, generar evidencia sobre cómo se materializa esa agencia limitada. Entonces, además del texto de Natalia Lozano, hay el texto sobre trabajo sexual en Italia, el texto sobre mujeres privadas en la libertad, y también los textos de matrimonio infantil y embarazo infantil están atravesados por esta idea de la agencia limitada. Entonces, volviendo a este asunto de una perspectiva relacional de la agencia, recordaba otro autor que habla sobre la participación de actores en ambientes estructurales diferentes que reproducen y que transforman estas estructuras como una respuesta interactiva. Y aquí la palabra, de nuevo, vuelve la palabra interacción en relación con limitaciones, etc. Esta perspectiva de la agencia relacional entonces habla de una dimensión interna, si se quiere, es decir, de unas visiones de mundo que han construido o que han venido construyendo los actores, los sujetos, pero también de las externalidades, es decir, de las transacciones, y sobre todo las transacciones concretas que se hacen desde esa visión de mundo, pues limitada por lo que hay, digamos, por la materialidad, digamos así. Entonces a mí me parecía muy bonito pues muy interesante que a lo largo de los capítulos aparecieran expresiones como que las mujeres navegan, que las mujeres negocian, que las mujeres hacen transacciones, que las mujeres interactúan, siempre reconociendo, por un lado, esta dimensión interna de una visión de mundo, pero pues que tiene unos límites y que uno trata de negociar precisamente, de navegar
de navegar. Entonces esto me parece que es la promesa que realmente hace evidente que el libro cumple la promesa que nos ofrece, que hace evidente realmente que, que, mm, que no solamente se trata de, como decía María Clara, de un ejercicio analítico que nos suele a crear unas categorías muy fijas y nos impone el operador o, como si fuera una cosa o la otra, y más bien nos invita al y en toda su expresión, ¿no? A reconocer la simultaneidad, incluso la paradoja, la contradicción, y eso pues es un ejercicio analítico muy poderoso y que me parece pues un gran logro. Entonces, cuando en esa promesa cumplida, en el cumplimiento de esa promesa, entonces empíricamente el proyecto, eso le permitió a las autoras identificar que las mujeres deciden permanentemente, interactúan permanentemente con esas condiciones hostiles. Entonces, por ejemplo, les permite ver cómo, a pesar de la violencia de unas relaciones familiares, deciden quedarse ahí, por ejemplo, las mujeres encarceladas, porque de alguna forma hay una transacción en la que encuentran refugio, protección para sus hijos, incluso un nivel de estatus diferente. También le permitió a las autoras revelar, por ejemplo, que las víctimas de explotación sexual no simplemente eligen o no eligen abandonar un trabajo o una condición, porque están sometidas a múltiples condiciones y ellas finalmente negocian, navegan en ese entorno y toman una decisión y esa decisión pues está mediada por ese entorno. A mí personalmente me resonó muchísimo como el capítulo de Lozada que discute las experiencias de mujeres eh, militares estadounidenses, sobre todo esta dimensión de la inclusión de la dimensión del placer y del amor en medio de la guerra. Mi propia investigación ha observado que en situaciones de conflicto y de altísima precariedad las mujeres han sabido reconfigurar el miedo. Yo he trabajado con el miedo y cómo en estas reconfiguraciones tan difíciles, tan precarias, las mujeres terminan reinterpretando el miedo, reconfigurando el miedo y asignándole una característica diferente a la de ser una herramienta de control social, de retracción y de aislamiento, y al contrario, darle la vuelta de alguna forma para convertirlo en un sustrato del cuidado colectivo de las redes de solidaridad. Entonces celebro realmente el trabajo de las autoras precisamente por identificar ese abordaje y, como lo decía Ana Clara, comprometerse con ello y hacer evidente empíricamente que se puede. Entonces, la segunda parte de mi comentario lo denominé los usos estratégicos de problematizar esa agencia. Entonces, la reflexión tiene que ver entonces con cómo esta riqueza empírica, cómo esta riqueza teórica puede aterrizarse en términos de política pública. Entonces, para eso tomé los capítulos de matrimonios y embarazos en mujeres menores de 18 años. Y bueno, hago un breve resumen. En ello se señala que recurrir al embarazo, tanto al embarazo como a la maternidad con alegría, es un ejercicio de agencia, no es solamente un ejercicio de victimización. Y que se ponen en marcha por mujeres que, de nuevo, han estado sometidas a condiciones de precariedad altísima, económica, violencia simbólica, violencia física, etc. Entonces voy a hacer unas menciones, unas frases del texto que para mí resonaban y me parecían claras. Entonces voy a leerlas. Estas son citas traducidas pero textuales. En un contexto en el que las mujeres adquieren estatus a través del matrimonio y la maternidad, las niñas casadas redefinieron sus derechos sexuales y su agencia a través de las prácticas como el matrimonio precoz. El matrimonio precoz también puede ser una cuestión de dignidad, protección y agencia para las niñas, y es una negociación cuidadosamente premeditada entre las opresiones de las niñas y su agencia sexual. El embarazo adolescente se puede ver como una forma de salir de una situación judicial. La maternidad, entonces, es una transición hacia la vida digna, hacia la vida adulta significativa. Y por último, una cosa que no es una frase, sino que simplemente dice el matrimonio infantil como elección, ¿sí? Que me parecía, sí es, no, hay mucho de dónde sacar. Entonces, con estas frases yo quería
primero resaltar que las mujeres, en esta cosa que acabo de decir de elegir y no la O entre víctima y víctima o agente, claro, se representa a las mujeres no solamente como víctimas de vulnerabilidad que definen su identidad, sino que revelan las fracturas de de las construcciones dicotómicas de la realidad. Y particularmente me parecía muy esclarecedor y muy, digamos, aterrizado en términos empíricos de cómo se cuestiona la mayoría de edad como una categoría fija en la que tú antes de los 18 años no eres capaz de pensar sobre tu vida o reflexionar críticamente sobre tu proyecto de vida, pero una vez cumples 18, ¡tac! Sí, automáticamente hay una creación de una validación de la agencia. Como señala el libro, entonces este simple hecho de cumplir 18 años ni garantiza para adelante ni para atrás realmente la creación de agencia. Guía Quinta, en su texto sobre matrimonios en personas menores de edad, critica esta configuración de talla única que se deriva del discurso de los derechos humanos, y ella argumenta que es, a pesar de que es muy poderoso, pues es tiene un sesgo universalista y homogeneizador, ¿no? Se argumenta de que a pesar de que se construye en una discursividad que busca más educación, que busca el reconocimiento de los derechos sexuales, que busca la aplicación de la ley, finalmente cae en un discurso homogeneizador en el que esa es la única agenda posible. Y en ese sentido, pues se niega categóricamente que el matrimonio puede ser una opción e incluso es una opción, o de hecho es una opción para estas mujeres. Entonces, ahí yo encontraba claramente un paralelo con lo que pasa con el capítulo de la maternidad temprana que describe Rodríguez en Monterrey. Entonces, mi primera pregunta se refiere a qué pasa cuando tenemos esta riqueza de empírica, esta riqueza analítica, la complejidad en su máxima expresión. ¿Qué pasa para los tomadores de política, para quien toma decisiones, para los tomadores de decisiones, para quien construye política pública? Y recordaba una reflexión del feminismo sobre el esencialismo estratégico, sobre qué pasa cuando elegimos una agenda, tenemos que hacer concesiones, esta palabra compromises en inglés que están versus la riqueza que tienen los análisis interseccionales que nos permite ver las texturas más a veces ocultas, pero que pueden fragmentar la agenda. Entonces, yo quería saber tu opinión sobre cómo ves que esta riqueza analítica, esta riqueza empírica aporta, no aporta, cuáles son las tensiones a las que se enfrenta un tomador de política cuando tiene este libro y dice, y ahora, que quisiera saber tu opinión opinan sobre eso. Ujú. Bueno, yo creo que primeramente yo no pienso que la interseccionalidad o el enfoque interseccional fragmenta la gente. Yo no creo eso. O sea, para mí eso es un discurso que trata de silenciar realmente las voces disidentes, ¿verdad? Construyéndolas como, sí, como rompiendo la unidad, como amenazando realmente la fortaleza del movimiento, etcétera, ¿no? Porque realmente el enfoque interseccional justamente integra las diferentes perspectivas. O sea, si hablamos, por ejemplo, de querer integrar el tema de la migración, los derechos sexuales, con temas económicos, digamos, una agenda que integra el derecho a la migración, el derecho a la residencia legal, a la regularización, el derecho al trabajo digno, los derechos sexuales, a la orientación sexual, todo eso lo integraría en una sola agenda. Pero, ¿qué pasa? Si fragmentamos la agenda o sea, para mí es realmente el esencialismo estratégico es lo que para mí realmente la agenda, porque en fin de cuentas asume realmente toma la experiencia de una minoría y la toma como la experiencia universal. O sea, cuando nosotros luchamos por ejemplo, el derecho al matrimonio gay, sin tomar en cuenta la interseccionalidad, realmente en la práctica lo estamos limitando solamente a personas que ya tienen son de clase media, tienen derecho a la residencia, ya tienen, o sea, estamos excluyendo a todas esas personas, ¿no? Entonces, para conectarlo ahora con el tema del embarazo en la adolescencia o el matrimonio infantil, pues todo el discurso del matrimonio infantil realmente viene
está marcado de una representación que hay en Occidente de las poblaciones, sobre todo en África y las poblaciones musulmanas, ¿verdad? Como la idea de las mujeres que ahí están como oprimidas por su cultura. Primeramente, ahí se silencia realmente las formas en que esas poblaciones han sido más bien victimizadas históricamente por siglos a través de la colonización, ¿verdad? Y las violencias relacionadas con eso se invisibilizan. Solamente se visibiliza cómo esa mujer es victimizada por un hombre moreno, un hombre musulmán, un hombre de esa cultura otra, ¿no? Es muy interesante porque realmente en Latinoamérica el discurso sobre el matrimonio infantil es más reciente, porque realmente esos temas de embarazo en la adolescencia se planteaban en esos términos, en otros términos, embarazo en la adolescencia. Y si ves, por ejemplo, hoy en estudios en Europa sobre embarazos o matrimonios jóvenes, se hablan en términos que utilizan lenguajes completamente diferentes, que es cuando se usa de menores de edad, menores de 18, en otras poblaciones, donde ya se asume que no tienen capacidad de agencia y que además son futuras problemáticas, ¿verdad?, de por sí, ¿no? Entonces, primeramente, desde la política pública, pues hay que desempacar eso, pues, o sea, y hay que realmente ver cuáles son las situaciones, porque son muy diversas las situaciones que llevan al matrimonio joven. Para mí, la idea de dividir las poblaciones entre menores, perdóname, de menores de 18 y mayores no tiene ningún sentido, más bien lleva a prácticamente construir como víctima a todas las personas menores de edad y asumir agencia y libertad de decisión cuando sos mayor. Entonces, a no reconocer el abuso una vez que sí sos mayor de edad. Entonces, esos son categorías súper problemáticas. Además, la niñez hay que verla también como una construcción social. Nuestra idea de qué significa ser niño o niña ha cambiado mucho a través de la historia, y que también cuál es la edad en la cual son capaces de tomar decisiones, capaces de consentir relaciones sexuales. Todo eso ha cambiado y es también muy contextual. Entonces hay que entender el contexto en el cual se dan esas relaciones, y la prohibición o simplemente la criminalización siempre me ha parecido o siempre ha sido un método muy limitado para abordar esos temas, porque más bien silencian en vez de poder educar, poder hablar, ¿no? Poder concientizar y realmente abordar las situaciones en su complejidad. Me quedo por aquí porque quiero dar espacio y también quiero agradecerte tu comentario, pues espectacular. Muchas gracias. Bueno, y como puedes ver, Silke, el libro es muy potente para desencadenar una serie de conversaciones que a veces es difícil de encontrar dónde tratarlas. Por ejemplo, reconocemos la complejidad, pero ¿qué significa escribir reconociendo esa complejidad cuando, por ejemplo, lo hacemos de la academia? ¿Qué significa? Y la pregunta que hace Diana es súper clave, cuando esto además hay que llevarlo a políticas públicas. Ahí hay otro ángulo que el libro abre, porque el libro no solamente es para documentar unas cosas, sino una categoría que tú usaste también, que es la idea de intervenir en cosas. Sobre ese tema quisiera ir más adelante, pero pues David tiene también otro comentario, entonces creo que podemos ir precisamente haciendo la conversación desde ahí. Bueno, listo. Entonces, pues como se mencionó en estos comentarios, también en tu intervención, este libro se centra básicamente en las perspectivas interseccionales y demuestra cómo el género no opera desde una forma social aislada, sino que se cruza con diferentes aspectos y características que tiene una identidad, que tiene una persona. Y también se menciona ahorita, precisamente con este comentario que hiciste tú, Diana, que las intervenciones de desarrollo y las políticas que abogan por el derecho de las mujeres y también incluso de la población LGBT a menudo reproducen diferentes nociones occidentales de género y de sexualidad que reducen los problemas y no consideran las estructuras de poder que son mucho más amplias, que van más allá del contexto occidental. Y eso es lo que me interesa, esta hegemonía que se presenta en diferentes poblaciones y cómo esta hegemonía se presenta dentro de la construcción de identidades sexuales y también de género. Entonces, yo hago este análisis con dos capítulos, que es el capítulo 9, Politics of Identity, escrito por Shuchi Karim, y también el capítulo 11,
que es Men, Migration and Masculinities, por Mohammad Ibrahim Khalaf. Entonces, en el primer capítulo, en el capítulo 9, se puede evidenciar tres tipos de hegemonía. La primera, la hegemonía dentro del país de Bangladesh, que hace con respecto a la comunidad LGBT. Entonces acá se demuestran diferentes estructuras dominantes sobre género y también de sexualidad en el país que limitan las experiencias de aquellas identidades que se salen de la heteronormatividad. Pero por otro lado también está presente otra hegemonía que se evidencia en los discursos globales, principalmente occidentales, sobre personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, que está dentro del marco de las categorías y etiquetas, pues el libro lo menciona como labeling, de estas identidades. Y aparte de eso, está otra hegemonía, más adelante hablaré sobre esto, que es la hegemonía que surge dentro del mismo movimiento LGBT, que tiene unas características muy importantes sobre clase social, que son más que todo clase media y alta, espacialidad en el sector urbano y también de ciertos conocimientos que tienen presentes, que es el conocimiento del inglés. Entonces, este movimiento de LGBT ha estado como desarrollándose en Bangladesh durante la primera década de los 2000, pero pues como tú mencionabas antes, dentro del marco internacional, hay ciertas metodologías que se imponen dentro de países como Bangladesh que refuerzan las categorías identitarias como una herramienta pues para la lucha de derechos, cosa que toca reconocer que es muy importante, pero que generalizan estas experiencias que son pues muy personales y muy específicas dentro de contextos que la población de Occidente, europea y también anglosajona no reconoce. Acá tú también mencionabas en la introducción del libro que esta visibilidad que exige estas organizaciones internacionales es como una espada de doble filo, donde, pues, si bien es importante para la exigencia de estos derechos, pero también expone a los qué pena, activistas y los miembros de este movimiento a amenazas y violencias. Por otro lado, también toca tener en cuenta que las terminologías que implementa Occidente, pues de lo que menciona la autora como la sopa de letras, ah, generan muchas tensiones internas en países cuyo idioma principal no es el inglés. Entonces, aquí se expone un caso que la categoría de lesbiana no es muy bien recibida porque no representa la realidad de algunas mujeres quienes tienen representaciones o interpretaciones negativas sobre esta palabra, puesto estas categorías y etiquetas no traducen efectivamente lo que sienten y las experiencias de estas mujeres. Además, esta intersección entre la discriminación y la clase social juega un papel muy importante dentro de la vulnerabilidad de los individuos, porque se evidencia que hay como dos tipos de discriminación. Una, la orientación sexual y otra, la clase. Entonces se puede ver como personas que tienen una clase social menor se ven también discriminados no solamente por su clase, sino también por su orientación sexual, incrementando esta vulneración a sus derechos, cosa que no se ve tan agravada en personas de clase alta y media. Por eso es que se ve una alta concentración de esta población de clase alta, media urbana en el movimiento, que pues genera un problema como tal, porque estas personas hablan de una experiencia que está muy distanciada de otras experiencias que no tienen para nada esa conexión, no solamente con los conocimientos que ellos poseen con respecto a la identidad, porque acá es importante entender que la educación está vinculada estrechamente con la clase social y específicamente en la comprensión del inglés, porque esto influye en cómo las personas interpretan y procesan su sexualidad y su identidad. Al final de este capítulo, la autora Karim plantea la necesidad de replantear el marco de la política o de la visión LGBT, dejando por un lado un enfoque rígido que no encapsula ah, múltiples identidades y múltiples contextos. Y es importante que este nuevo modelo
sea mucho más inclusivo y que se base en la justicia de género, en los derechos humanos y que reconozca y valore las luchas comunes, sin ignorar las diferencias de clase, de género y de espacio. Esto por como el primer análisis de donde se ve como esta hegemonía. Ah, También en otro lado, en el capítulo 11, se ve esta hegemonía presente en la construcción de identidad masculina de hombres musulmanes migrantes de Bangladesh que viven en Países Bajos. Entonces, aquí el autor hace una crítica y también un análisis al concepto de masculinidad hegemónica propuesto por Connell. Ella propone que esta hegemonía masculina es construida a través de dos procesos: la suborganización, que son procesos am, interiores que están relacionados con las prácticas de género, y también la marginalización, que es un proceso externo, como una categoría externa, que es la raza, la clase, la etnicidad, la religión, y que se entiende la marginalización como provocada por identidades que van más allá al género. Y esto es lo que el autor cuestiona, porque la masculinidad hegemónica es mucho más flexible, es flexible, y se ve que las relaciones entre raza y clase no son estáticas ni uniformes y que pueden variar, depende, pues, el contexto específico. Y el caso en el que el autor aborda son los hombres migrantes en Países Bajos. Entonces, él descubre que estos hombres migrantes que son marginalizados por la islamofobia y también por diferentes cuestiones de raza que tú mencionabas, ah, ellos no están dictados por la hegemonía occidental de Países Bajos, sino que ellos crean su propia hegemonía y lo hacen basado en diferentes realidades y cultura, pues, de su país y también de su religión. En este caso, ellos adoptan estos conceptos que vienen desde su cultura y los ponen, incluso critican a estas otras hegemonías que están presentes dentro, pues, de su contexto. Entonces, algo que me pareció muy interesante era ver cómo ellos no ven a los holandeses como hombres reales, porque si bien pueden tener una clase económica mucho más alta y pueden tener una relación poder superior a ellos, el capital que los holandeses poseen no está destinado en su totalidad a la familia, que esta categoría de ser el breadwinner, como el sustentor de la familia, es algo que ellos ponen en el centro y en el eje de qué es ser masculino y qué es ser un... Entonces, precisamente es como esa diferencia que se ve entre diferentes tipos de masculinidad teniendo en cuenta los contextos. Y pues el autor genera como una alerta que la marginalización puede crear incluso otros tipos de hegemonía, en este caso peligrosos, porque esto se reproduce no solamente en el contexto de los hombres de Bangladesh, sino también de las mujeres que están, pues, en este contexto. Entonces me parece muy interesante ver esa relación entre la hegemonía, entendiéndola como una práctica y como un proceso que se va construyendo teniendo en cuenta muchos aspectos dentro de la identidad de la persona. Y pues teniendo en cuenta esto, tengo dos preguntas. La primera es, digamos, ambas se relacionan con las políticas de desarrollo. En el capítulo 9 se menciona que el momento adecuado para un movimiento, para conformar un movimiento LGBT aún no ha llegado. Esto no solamente es situado en el contexto de Bangladesh, sino también se puede ver en otros contextos de otros países, y no solamente con la población LGBT, sino con cualquier población que tenga como eje central el género y la sexualidad. Y pues este argumento se basa por el contexto profundamente patriarcal y homofóbico que está en la sociedad. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se puede reconocer ese tiempo adecuado para poder adoptar unas políticas de justicia social, o en este caso, como María Clara propone, de justicia transicional que transforme la sociedad sin que haya repercusiones negativas a estas identidades que se está tratando de ayudar?
Y también tengo otra pregunta que está un poco relacionada con la que hice previamente, que era sobre específicamente las intervenciones de desarrollo implementadas sin tener en cuenta la interseccionalidad. ¿Cómo se puede mitigar la reacción que tiene la hegemonía occidental y las hegemonías no occidentales en las poblaciones subordinadas? Gracias. Bueno, muchísimas gracias por tus comentarios también, que me parecieron geniales. A ver, yo creo que, bueno, el tiempo de resistir y de construir movimiento es siempre, ¿verdad? Yo no pienso que no sea, yo creo que, no recuerdo exactamente el contexto en el que menciona esa frase, pero lo que yo entiendo del mensaje del capítulo, del análisis, es que los movimientos sí se tienen que construir desde abajo, ¿no? Y no desde afuera. Y que hay que como, y también tomando en cuenta las ideas, como la idea relacional del poder, realmente, que hay que hacerlo en constante negociación con tus alrededores, con tu ambiente, con tu contexto cultural, ¿no? Entonces, realmente hay que construir esos movimientos desde la base. Y la visibilidad va a ser como digamos, que va a estar como al final del proceso y no al inicio del proceso, ¿ya? Un movimiento como visible públicamente, eso tiene que estar como más adelante en el proceso y no al inicio. No sé si eso responde a tu pregunta. Y la segunda pregunta, no, ¿podrías repetirla? No me quedó claro. Sí, era cómo se puede, bueno, teniendo en cuenta que ahorita ya ah, se han implementado diferentes proyectos de desarrollo sin tener en cuenta la interseccionalidad, todos estos temas que estamos debatiendo, ¿cómo se puede mitigar las reacciones que tienen las hegemonías occidentales y no occidentales en las poblaciones subordinadas? O sea, ¿te refieres como a los momentos como reaccionarios ahora entiendo. Bueno, sí, yo creo que la respuesta es muy similar, ¿verdad? Porque el problema realmente a ver, hay dos cosas, ¿no? Por un lado, el discurso conservador siempre ha como construido, digamos, al feminismo, los derechos sexuales como algo ajeno, como algo como que amenaza a la cultura, la familia, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un discurso que existe, pero ese discurso, digamos, es en realidad fortalecido por la forma en que hemos estado tratando de promover esos derechos a partir del poder del norte sobre el sur, ¿verdad? A partir de condicionar la ayuda al desarrollo, etcétera. Entonces, realmente la forma sí, de contrarrestar eso es primeramente realmente dialogar y partir de los movimientos locales en los diferentes contextos y ver cómo ellos quieren hacer activismo. Yo creo que eso es un punto clave realmente. Y más bien como digamos, si queremos apoyar desde otros países, porque evidentemente la solidaridad internacional es importante también, pero hacerlo más como desde una posición como de apoyo y no como desde una posición de imponer la normativa y el camino a seguir, y además con el poder de condicionar la ayuda, ¿no? Porque además el condicionar la ayuda es muy selectivo, es fácil condicionar la ayuda de Uganda, que depende completamente de la ayuda al desarrollo. Y después, además, reproducir la idea de que ellos son como bárbaros y homofóbicos, etcétera, cuando realmente sabemos que eran los evangélicos de Estados Unidos quienes ayudaron a fomentar ese movimiento tan horrible. Y en otros casos, en otros países hay silencio, porque esos países nos convienen, porque tienen recursos naturales o porque tenemos relaciones políticas, entonces ya nos callamos y no decimos nada, ¿no? Entonces, eso es muy problemático. Entonces, bueno, eso sería un poco mi respuesta. Bueno, como ves, Silke, el libro es súper potente para abrir montones de conversaciones. Lo vamos a pedir a la biblioteca, entonces, para que quienes son de la universidad pues estén pendientes. Está en electrónico, así es que seguramente tendremos una copia allí. Quisiera entonces ahora que escucháramos sus comentarios, reacciones. Quisiera, mientras van preparando las preguntas, enfatizar el libro no solamente es una compilación de cosas, es una apertura a muchísimos debates más. Y creo que ese papel
de producir un libro que, por un lado, honra a quienes han estado allí, y eso ya es bastante importante, le da la oportunidad a unas voces que de pronto, de otra manera, no podrían ser reconocidas. Y ahí el papel del libro y el compromiso que tenemos, por ejemplo, en la academia de servir como plataforma para unas voces es muy importante. Pero también está la otra dimensión del libro, y es que es súper actual para directamente encontrar dónde llamar la atención, identificar problemas y sobre todo llamar a una acción de otra manera. Creo que esas dos dimensiones son claves, las podemos ahora profundizar, pero quisiera escuchar de parte de ustedes comentarios, preguntas que tengan, aprovechar pues que Silke está aquí también. Entonces tenemos ya una primera pregunta. Ah, sí. Dale, bueno, muchas gracias. Como agradecer este espacio a la autora y a los comentaristas del libro por esas palabras tan enriquecedoras. Yo creo que estos temas son como de mucha actualidad y son muy necesarios como de debatirse. Bueno, mi nombre es Jorge, como para que quede la grabación. Y a raíz de la última pregunta que hacía David, yo la empato también con un asunto que, bueno, es una situación como muy común, pues, que se veía y lo que tú decías, de, bueno, condicionar la ayuda al desarrollo, teniendo en cuenta como estos raseros de políticas progresistas, pero vemos que actualmente la situación está cambiando, que ya no es del sur hacia el norte en que se está haciendo esa contención, eh, pues, de los derechos y del progresismo. Ya es el sur que está haciendo contención porque hay una oleada antiderechos en todos estos países del norte global y que a su vez está inclusive desmantelando todos estos programas de cooperación y de ayuda y que han revivido un montón de, pues, de valores cuestionables y ideas que se han hecho tendencia en redes sociales, como las trust wise y todas estas ideas pues, de volver a los valores tradicionales. Entonces, en ese sentido, o sea, cómo entender ahora el panorama de, de la intervención, ¿no? O de la política pública, si desde estos lugares donde se incentivaban o se irradiaban esa, que se promoviera política pública en temas de diversidad, de equidad de género, se está antes desmantelando, ¿no? Todas estas situaciones y cómo es desde estos países que muchas veces eran receptores de todos estos paquetes, ¿no? De todos estos paquetes de desarrollo y política pública en temas de género, están ahora siendo puntos pues, de irradiar posibilidades, ¿no? A futuro, porque están conteniendo toda esta situación. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad es que no sé, no sé, porque realmente es un panorama que creo que nos ha dejado todos como sin palabras. El alcance del backlash, realmente del retroceso, realmente es simplemente, pues, no sé. Yo creo que, a ver, una cosa creo que es ver que esos discursos que nosotros vemos representados en los discursos del desarrollo, también a lo interno de cada uno de los países occidentales hubo procesos similares en los que se impusieron ciertos discursos sobre otros, ¿no? Y realmente quedaron muchas personas marginalizadas. Entonces, yo realmente mi análisis es que los movimientos conservadores que realmente fomentan ese pánico moral alrededor de la diversidad de género, la diversidad sexual, y también, sí, también contra la migración y la diversidad en general, se fomentan por los niveles de desigualdad y precariedad que se han realmente globalizado, o sea, y que los ves también en el norte global, pues. Em, este, Porque hay poblaciones que han caído como que se sienten marginalizados y con razón, como por ejemplo los hombres blancos, pobres, gringos, ¿verdad? Ellos son poblaciones marginalizadas, solamente que no son marginalizados por las razones que ellos creen, ¿verdad? Y que les hacen creer,
pero sí es una realidad que son marginalizados, ¿verdad? Que quedaron sin trabajo, tienen trabajo precario, etcétera. Y toda esa frustración, todo eso se vuelca en contra de esas poblaciones, bueno, las poblaciones diversas, ¿no? Entonces, realmente, para mí, y eso también es el énfasis que hago en conectar los temas con la justicia social, realmente para mí la economía importa, o sea, la economía importa, y realmente lo que tenemos que hacer es cuestionar realmente el neoliberalismo. O sea, yo siento que el neoliberalismo realmente es el que crea el terreno, ¿verdad? Fértil para estos movimientos reaccionarios. Quisiera también darle espacio a los otros compañeros si quieren decir algo. Bueno, hola, buen día, bueno, ya tardes para todos y todas. Bueno, creo que me quedé un poco con la reflexión frente a, entonces, ¿a qué edad tendríamos que aceptar para maternar o para tener una relación, un matrimonio? Porque si bien somos un constructo y siempre lo he dicho, digamos, en relación también cuando hablaban un poco del tema del trabajo sexual, para mí realmente es temas de explotación sexual, porque a partir de allí tomamos una decisión, pero una decisión basada en qué, ¿sí? Basada en todos los factores sociales, culturales, económicos, que nos llevan a que esa sea la opción de vida y a que ahí, a partir de eso, seamos sujetos de derechos. Pero entonces en el tema del matrimonio infantil o de los embarazos en adolescentes, ¿cuál sería entonces? Es una pregunta que me quedó rondando. ¿Cuál sería la edad adecuada para que puedan maternar, para que puedan tener una relación, para que puedan tener un matrimonio? Porque si bien menores de 18 años, si bien es un escapismo de alguna manera, de acuerdo a lo que ustedes pues comentaban, de acuerdo a las investigaciones, efectivamente, es como yo logro salir de todo eso que estoy construyendo, pero finalmente también eso me va a llevar muchas veces, en su gran mayoría, a repetir lo que viví en mi casa. ¿Sí? Entonces allí también estamos construyendo hogares donde estamos generando otros factores o los mismos factores sociales, económicos, políticos. Entonces realmente es más como una pregunta o una reflexión que queda, ¿cuál sería realmente esa edad donde yo ya tengo un nivel de conciencia mayor, donde he podido tener otros factores o acercarme a otro tipo de información, de educación, etcétera? Y muchas veces estas personas o en estas comunidades no logran acceder a toda la información o simplemente porque finalmente no se educan para una economía. Entonces no se educan finalmente para el capitalismo, entonces estamos finalmente en ese ciclo. Entonces es más como eso, una reflexión. Gracias. Muchas gracias. De repente me gustaría darles el espacio a ustedes si quieren responder. Sí. No, yo no respondería, pero sí creo que la pregunta que tú estás haciendo es muy útil compararla con el valor que tienen este tipo de publicaciones en términos que muestran a través de datos empíricos cómo estos fenómenos suceden en contextos específicos y cómo lo que sucede allí pone en cuestión esas valoraciones generales. Entonces yo no pensaría que el libro tiene el objetivo, y en eso tú nos ayudas, a dar como una respuesta, por ejemplo, a cómo la ley debe ser cambiada o no para subir o bajar la edad de consentimiento, este tipo de cosas. No es el objetivo de esa dimensión normativa, sí tiene el objetivo de mostrarnos cómo en la práctica concreta se ponen en tensión esas situaciones que, por ejemplo, desde la norma se ven solamente con un rasero hegemónico, con un rasero, digamos, estandarizado, que pone en tensión finalmente a quienes están viviendo allí, porque creo que todos los capítulos coinciden en mostrar lo tenso que es un discurso que por un lado le dice, no debes hacer esto, no puedes, no tienes derechos, pero una serie de cosas que llevan a que, por ejemplo, en el caso del embarazo adolescente, pero igual en las situaciones de explotación sexual comercial, en sexo transaccional, en situaciones, por ejemplo, de nacionalidades múltiples, como el caso de los hombres musulmanes en Holanda, en cada una de esas cosas hay una tensión entre la experiencia concreta y lo que determinados marcos normativos están. Creo que ahí la lectura que haces, Diana, es muy interesante y contrastarla con lo del libro, con esta idea de decir que la agencia es diversa, no es para reconocer que todos o todas o todos tienen las mismas condiciones para tomar decisión. Es un poco para, como tú señalas, reconocer uno que es limitada
Y eso ya es bastante importante, que limita a quienes limita de una manera y a quienes de otra, porque entonces esa limitación tampoco está distribuida de manera desigual, pero que se hace más fuerte en algo que tú enfatizabas, Diana, los contextos de precarización. Y eso lo señalabas tú, Silke, al inicio, porque entre otras, quienes están allí, la gran mayoría de autoras y autores vienen de países en contextos de precarización. Entonces, no es casual que esa reflexión sobre los límites de la agencia sea hecha con evidencia de contextos de precarización por personas que han estado trabajando en esos contextos de precarización. Entonces, creo que por ahí hay un debate clave de la importancia de este tipo de reflexiones y conectarla con el título. Finalmente, esto es para desempacar cosas. Ya dar la dimensión normativa sería otra dimensión del asunto. Es como un poco una primera lectura, pero no sé, Diana, si tú quisieras. Yo quisiera, claro, uno cae rápidamente, es decir, es imperativa, digamos, de alguna forma esa pregunta de, si no son 18 años, entonces ¿cuál es la edad? Y ahí me parece que lo que el libro hace es decir, está haciéndose, hay que hacer otras preguntas. Hay que hacer otras preguntas porque lo que nos muestra la riqueza, la diversidad, la complejidad del libro es que estamos con una cierta visión de túnel y vemos unas cosas al final, pero se nos están escapando una cantidad de cosas que ya pasan. Y no responder a lo que ya pasa, no preguntarse por qué está pasando, pues es seguirle siendo el juego a la cosa, es la profundización, la retroalimentación positiva de lo que es negativo. Entonces, a mí también me asaltaba, por eso era que les decía que a mí había frases que me brillaban en el libro, como esa cosa de matrimonio infantil como una opción, pero claro, ese es el valor del libro, tensionar no solamente lo que pasa, sino a nosotras como académicas. Es decir, ¿cuáles son las preguntas que estamos haciendo? ¿Cuáles son los marcos que estamos delimitando para crear realidad? ¿Qué es lo que estamos poniendo en la agenda de la discusión? Y ahí es donde el libro tiene enorme valor, precisamente eso, porque decías tú, no es solamente el resultado de unas cosas que ya pasaron, sino realmente abrir unas preguntas que hemos pasado por alto. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Luisa, yo estudié en ISS, tuve la fortuna de tener clase con la profe Silke. Recuerdo muchas de estas discusiones, porque también leímos partes del libro en la clase. Igual me surge desde ese entonces y ahora una pregunta, y es en términos de justicia social, si hablamos, por ejemplo, pues de las desigualdades que se enfrentan en estos contextos y por las que se llevan como a tener, digamos, diferentes elecciones. En el mismo término de justicia social, no debería también como hablarse de qué se necesitaría para que igual estas mujeres, por ejemplo, recuperen su agencia, que en el caso del embarazo adolescente ese no fuera la única opción posible para saltar a la adultez y que la discusión también se fuera, es decir, es una discusión muy contextual que creo que le abre a uno la mente de decir, bueno, es que no todo funciona como a uno le dicen en Occidente, esto es así, sino pues como lo viven otras personas, pero hacia adelante, como también se puede recuperar un poco de la agencia de estas personas y de que la prostitución no tuviera que ser una elección o de que las mujeres en Melgar no tuvieran como una forma de saltar esas barreras de pobreza, no fuera tener relaciones con militares gringos que pues en últimas son una forma también para ellas de recibir recursos sin importar si están casados o no. Como hacia adelante también en esa misma discusión de justicia social, como es permitirles recuperar un poco de agencia y de alternativas, de, bueno, esto no es una trampa donde la única opción no es esta para que tengas un poco más de agencia, para que tengas opciones más adelante. Que conecta bien con el comentario que tú hacías, María Clara, de las nociones de justicia que están allí en tensión, y conecta con algo que está en la introducción del libro, y es la idea de justicia epistémica. En buena medida parte de lo que hace el libro, y tú nos ayudas, Silke, a completar eso, es precisamente una justicia epistémica en términos de enfatizar la agencia. No es para nada exotizar ciertos potenciales o cosas que están en las comunidades o en las personas marginalizadas. Es para reconocer que esa voz es fundamental para la comprensión del fenómeno, que es un elemento clave, no sería el único a decidir ahí.
¿Más comentarios de ustedes sobre este tema? Ok. Sí, gracias, José Fernando. Eso es un punto importante. Y el otro es, realmente, para tener un enfoque de justicia social, tenemos que realmente ver las condiciones estructurales que llevan y las vulnerabilidades, pues, estructurales que llevan a esas situaciones. Pero justamente estas muchas veces se ignoran en las intervenciones. Por ejemplo, en el caso del embarazo en la adolescencia, muchas veces las campañas están influenciadas por también realmente políticas de población, que muchas veces también tienen como objetivo, sobre todo, limitar la reproducción de la población. Entonces se limitan a hacer, bueno, a poner en acceso, digamos, anticonceptivos, muchas veces de larga duración, ¿verdad? Que no son muy buenos para la salud, y de simplemente prevenir el embarazo. Los anticonceptivos de larga duración son muy prácticos porque, no tienes que recordar tomar la píldora, etcétera. Entonces, en realidad no requiere una concientización, simplemente se lo zampas a la mujer y ya está. En segundo lugar, no requiere una negociación de pareja, porque tu pareja ni siquiera tiene que saber que estás previniendo el embarazo. Entonces, en realidad estamos ignorando todas las cosas que queremos transformar. Entonces, sí, muy bien, estamos reduciendo el embarazo en la adolescencia, el embarazo en general, pero realmente no estamos abordando del todo ni la pobreza, ni las situaciones de precariedad, y tampoco estamos empoderando a las mujeres, ni estamos concientizando a los hombres. Entonces, realmente, la cuestión clave es justamente abordar esas estructuras de poder. Y esas son buenos procesos más largos, pues no son tan rápidos y por eso muchas veces son menos atractivos y además pasan por cuestionar relaciones de poder dominantes, porque al final quienes hacen las políticas públicas terminan siendo muchas veces hombres blancos de países del norte, etcétera, ¿no? Entonces, pasa por cuestionar realmente la posición de aquellos que están muchas veces en posición de la toma de decisiones. Bueno, gracias. Ujú. La última pregunta, Ujú. ya Ya. cerrando. Bueno, me quedó sonando un poco el tema de justicia transicional, porque estamos en un contexto en Colombia donde pues sí, tuvimos un proceso de paz, pasamos como y quisiéramos pasar a una justicia transicional y un proceso de reparación, pero también vemos que es un proceso que ha sido fallido en muchos territorios, ¿no? Entonces, cómo eso también, digamos, genera otras oleadas de procesos o de reprocesos, diría yo, como en ciertos territorios, donde sí el conflicto, digamos que vuelve a un ciclo mucho más violento, ¿no? En términos no solo, digamos, de conflicto directo, sino pues de todas estas desigualdades sociales, económicas, políticas y demás. Entonces, mi pregunta es cómo, digamos, ese concepto que quisiéramos tener sobre justicia transicional realmente de cierta forma en Colombia contextualmente puede desdibujarse en algunos lugares donde realmente pues este tema digamos fue fallido, ¿sí? Entonces como un poco cuál es esa concepción de la justicia social. Pues creo que, o sea, la justicia transicional tiene como muchas maneras de entenderla, pero creo que es vital tener como un quiebre en el pensamiento sobre la justicia transicional y verla no como una manera de reparación, sino de transformación. Precisamente lo que tú decías sobre las causas estructurales, porque por más de que se repare a una población victimizada, va a seguir siendo victimizada, no van a haber garantías de no repetición si no se está abordando y no se está solucionando estos temas estructurales que pueden permitir incluso agravar esta victimización. Entonces yo creo que sería importante obviamente abordar la reparación, indemnización, pero enfocarse y centrarse en la transformación de los contextos en los que estas poblaciones están situadas para poder evitar esto. Creo que es importante. ¿Cómo se hace? Pues ese es otro problema, esa es otra discusión, pero creo que como esas dos líneas que existen, es importante tenerlas en cuenta. Una palabra final, sí, sí.
Bueno, no solamente agradecerles este espacio, realmente me ha encantado y estoy tan, o sea, bueno, realmente encantada, impresionada con la manera en que la lectura que le han hecho al libro, y realmente todo este evento ha sobrepasado todas mis expectativas en términos de todos los debates y preguntas que generó y conversaciones que generó, y bueno, muchísimas gracias. Vale, pues muchísimas gracias, Silke, María Clara, Diana, David, por estar aquí presentes, ustedes por estar aquí también. Y creo que, pues, como decía, se abren muchas conversaciones que ojalá aprovechen ustedes. Estas conversaciones se continúan en nuestros espacios, en las maestrías, en las actividades académicas que tenemos en la universidad, porque pues no tienen una única respuesta y para nada son conversaciones cerradas. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y seguiremos en contacto. Y el libro esperaremos tenerlo pronto en la biblioteca para acceso a ustedes. Muchas gracias. Buena tarde.